¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Oblivion. Recientemente me encargaron algunos objetos para el juego de mesa llamado HeroClix. Uno de estos objetos es una máquina de arcade. El problema que tengo es que no encuentro en la red ningún modelo que me guste. El único que me había gustado resultó estar hueco. Y al tratar de imprimirlo, digamos que las cosas no salieron muy bien. Intenté rellenarlo usando varios programas, pero no he podido encontrar la forma de hacerlo bien. Así que en lugar de seguir perdiendo el tiempo, decidí modelar mi propia versión. Para hacerlo, voy a utilizar dos programas, Adobe Illustrator y Fusion 360. En realidad, podría hacer todo únicamente con el segundo, pero llevo muchos años trabajando con Illustrator y solo unos meses usando Fusion. Estoy completamente seguro de que puedo trazar con Illustrator en minutos lo que me tomaría horas hacer en Fusion. Cuando exporte mis archivos a Fusion, ese programa va a tomar como punto de referencia la esquina superior izquierda, así que es mejor colocar mis trazos cerca de ella. Primero, necesito colocar un cuadrado de 35 milímetros. Este va a ser el tamaño que quiero que tenga mi figura. Usando una imagen como referencia, voy a trazar la vista lateral de la máquina. Una vez que el trazo está terminado, hay que guardarlo en formato SVG. Este es el único formato que Fusion va a poder reconocer. Además de la vista lateral, tracé tres planos de la vista frontal, la carátula superior, el tablero con las palancas y botones y el tragamonedas. Cada elemento lo guardé en un archivo SVG diferente. En total, trazar todo esto me tomó menos de 7 minutos. Llegó el turno de Fusion. Existen dos razones por las que voy a usar este programa. Primero, es bastante sencillo comparado con otros programas tridimensionales. Segundo, y lo más importante, se puede descargar gratis completamente legal. Les dejo el enlace abajo en la descripción. Primero, creo un sketch. En él, trazo un cuadrado de 35 milímetros, igual que el que hice en Illustrator. Después, exporto mi vista lateral. Por alguna razón que desconozco, Fusion no respeta el tamaño de los trazos que exporta. Por eso fue necesario trazar los cuadrados, para usarlos como referencia para que el objeto tenga el tamaño correcto. Una vez colocado el archivo, finalizo el sketch. Ahora selecciono la herramienta de extruir y jalo para dar volumen al trazo. Todo lo que van a ver a continuación es el resultado de estas tres acciones: crear sketch, importar archivo SVG y extruir. Para crear un sketch sobre una cara, primero hay que seleccionarla. Así, el trazo queda sobre este plano y se puede extruir una vez más.
Para darle forma a las palancas, necesito dos herramientas extra. La primera es Fillet, que redondea el canto de un objeto. Y la segunda, Chamfer, aplica un bisel en el canto. Al final, sentí que los laterales estaban muy gruesos, así que le quité 1 milímetro a cada uno. Para poder imprimir el modelo, es necesario generar un archivo STL. Desde el menú de la izquierda, selecciono el objeto. Clic derecho y busco la opción Save as STL. Me tardé 18 minutos en modelar la máquina en Fusion. Sumando los 7 de Illustrator, da un total de 25 minutos para generar este objeto 3D. A continuación, abro el archivo STL en Chitubox. No voy a entrar en detalles de cómo usar este programa, porque eso ya lo hice en el episodio número 19. En las últimas semanas, he tenido muchas impresiones fallidas. Luego de revisar varios grupos y foros de internet, me di cuenta de que la razón era el frío. Como recordarán, mi impresora está en el patio, y a pesar de que en la Ciudad de México no hace tanto frío como en otras partes del mundo, el cambio de temperatura es suficiente para afectar la forma en la que se comporta la resina. Por si fuera poco, estoy tratando de imprimir este archivo a las 7:15 de la mañana, lo cual no ayuda para nada. Para tratar de contrarrestar el frío, voy a aumentar el tiempo de exposición, así como el número de capas en la base. Esto debería de mejorar la adherencia a la plataforma. Además, como pueden ver, dupliqué el objeto y lo coloqué en 2 posiciones distintas. El tiempo de impresión va a ser de 3 horas con 43 minutos. Many hours later. Como me lo temía, la impresión no salió bien, pero al menos una de las máquinas está completa. Adentro, limpié la pieza con alcohol isopropílico y un aerógrafo. Esta es la mejor forma que he encontrado para limpiar las impresiones. Terminé de curar la resina con un par de sesiones en la lámpara UV. Con lija de agua grado 1500 y el Exacto, quité todas las imperfecciones que pude. Les advierto, a diferencia del proceso de modelado que acaban de ver, la pintada estuvo cero planeada. Así que van a ver un montón de pasos innecesarios, cambios de opinión y también, encima, aproveché para usar un par de productos nuevos por primera vez. En HeroClix existen 2 colores para diferenciar los objetos: amarillo para los ligeros y rojo para los pesados. Lo único que sabía es que quería pintar la máquina de color rojo, para que se note inmediatamente que es un objeto pesado. Apliqué primer Vallejo
e hice un degradado con rojo anaranjado y escarlata. Las sombras que marqué con este último no tenían mucho contraste, así que añadí unas gotas de tinta violeta. Una vez que quedé conforme con el color, salvé mi progreso aplicando una capa de barniz satinado. Pinté la pantalla con gris violeta y mientras secaba la primera mano, estrené un marcador acrílico marca Molotov, con el que pinté las orillas de los paneles laterales. Pinté con gris metalizado la puerta y los tragamonedas. Más tarde añadí un toque de blanco calavera al gris violeta para hacer un pequeño degradado en la parte superior de la pantalla. Con ese mismo blanco le di una segunda mano a las orillas. Aquí empezaron los problemas. No me estaba gustando el aspecto que estaba tomando la pieza. Sentí que se veía demasiado falsa, como un juguete de plástico. Tal vez con un par de capas de wash podría solucionar eso. La primera fue Fuel Stains de Vallejo Mecha Color, la cual apliqué en las zonas blancas. Mientras este secaba, pinté de negro los tragamonedas, pues tampoco me estaba gustando cómo se veían. También pinté el detalle de la cerradura con bronce. Rojo anaranjado para los botones inferiores y otra vez negro y gris metalizado para las palancas. Me di cuenta de que usar amarillo para el letrero de Capcom iba a ser un problema, así que mejor lo pinté de blanco. Lo mismo con los botones de los controles. Intenté pintarlos de amarillo y de blanco, pero no me gustaba cómo se veía, así que terminé pintándolos también con rojo anaranjado. Saqué otro marcador de Molotov, esta vez color azul verdadero, pero no quedé conforme con el resultado.
Oscurecí todo con una capa de Nuln Oil. Y cuando secó, reparé el letrero con pincel y azul real. Llegó el momento de los decals. Compré esta plantilla hace un par de semanas en el tianguis de Hot Wheels que se pone los sábados afuera del Metro Valderas. Les dejo en la descripción la página de Facebook del chavo que me los vendió, pero tomen en cuenta que están diseñados para customs de Hot Wheels. Maneja dos tipos de decals, a los que llama normales, que son transparentes y se ven mejor sobre fondo blanco, y a los que llama premium, que se pueden poner sobre superficies de cualquier color. Obviamente, como no pensé que los iba a usar para este proyecto, yo compré los transparentes. Pensé en usar la imagen más grande y recortar los sobrantes. Pero después me arrepentí. Mientras lo pensaba mejor, coloqué uno en la pantalla gris, esperando que diera la impresión de ser una imagen dentro de la pantalla. Decidí recortar la ilustración que tenía a Ryu y Ken y ponerlos uno de cada lado. Los recorté lo mejor que pude y tracé las siluetas en cinta azul para hacer con ellas una mascarilla. Mi plan era aplicar capas de color blanco y sobre ellas poner los decals. Así lo hice, pero al final el resultado no me gustó nada. Luego de meditarlo 2 segundos, me di cuenta de que podía pintar todo el costado de color blanco. En retrospectiva, debí haber hecho esto desde el principio. Me hubiera ahorrado mucho tiempo y esfuerzo, porque después fue bastante difícil hacer que los tonos blancos coincidieran. Coloqué 3 capas de pintura blanca antes de darme por vencido y seguir adelante. Cubrí las estampas con barniz mate y volví a aplicar Fuel Stains, pero luego se me ocurrió que un poco de gris violeta ayudaría a matizar los blancos y añadir sombras a la parte inferior. Todavía no estaba contento, así que puse más decals. Lo que me obligó a aplicar otra capa de barniz mate para poder poner gouache sobre las calcamonías. Con el pincel estuve moviéndolo, tratando de que no se secara en los costados, marcando la forma de los recortes. Por fin logré que no se viera tan mal, y continué perfilando las orillas de la figura. En total, tardé poco más de 3 horas en pintarla. Pero si hubiera planeado bien las cosas, solamente me hubiera llevado 1 hora, hora y media cuando mucho. Desperdicié demasiado tiempo corrigiendo mis errores. Terminé el proyecto con 2 capas de barniz mate
y un toque de barniz satinado en la pantalla. No olviden dejar un pulgar arriba y suscribirse si aún no lo han hecho. Si tienen alguna duda de cualquier tema tocado en este video, pueden preguntármela en los comentarios. Siempre intento responderles lo más pronto posible. Otro lugar perfecto para aclarar tus dudas, mostrar tu trabajo o simplemente conocer a más personas a las que les gusta esto de pintar monitos de plástico es el grupo de Facebook PAMP. Únete, estoy seguro de que vas a aprender muchísimo y te la vas a pasar muy bien. Como ya es costumbre, en la descripción encontrarán enlaces a las herramientas y productos que usé en este video. Con la diferencia de que ahora los enlaces de Amazon son afiliados. Esto quiere decir que si ustedes compran cualquier producto, luego de dar clic en alguno de ellos, ustedes siguen pagando el mismo precio, pero yo recibo una pequeña comisión, la cual me ayudará a seguir creando más contenido para el canal. Por mi parte, eso es todo, pero nos vemos la próxima semana.